Vamos a arrancar con el último tema, que es muy importante en cuanto a lo que es componentes pasivos y que es el transformador. Básicamente el transformador lo hemos visto indirectamente cuando hemos visto los experimentos de Faraday. Ahí Faraday lo que hizo fue hacer un verdadero transformador, es decir, embeber el campo magnético generado por una bobina y poner otra bobina que esté inmersa en ese campo magnético variable y logró entonces la tensión. Básicamente un transformador es eso, es una bobina que es alimentada con corriente alterna, porque con continua no produciría ninguna inducción magnética, o sea, produciría un campo magnético, pero no la inducción. Entonces, un transformador se alimenta con alterna, y lo vuelvo a decir porque suelo preguntarlo en los exámenes, el transformador se alimenta con alterna, produce un campo magnético variable, y ese campo magnético variable afecta a otra bobina inmersa dentro de ese campo magnético variable, y entonces se induce una tensión alterna también, que va a depender fundamentalmente del número de vueltas. O sea, la intensidad del campo magnético que se produzca en la primera bobina, que se llama primario, va a producir más o menos campo magnético según la cantidad de vueltas que tengamos, y en la segunda bobina, vamos a tener, que se llama secundario, vamos a tener una producción de tensión más grande o más chica según la cantidad de vueltas que tengamos. Entonces, el transformador lo que hace es un cambio del valor de la amplitud de la tensión alterna, y depende tanto del número de vueltas de la primera bobina como del número de vueltas de la segunda bobina. Y esa relación de número de vueltas se llama relación de transformación. Entonces uno podrá tener transformadores que bajen la tensión alterna de la primera bobina o que eleven la tensión alterna de la segunda bobina. Entonces, lo que vamos a tener son transformadores que son reductores y transformadores que son elevadores de tensión. Y esto se usa para hacer fundamentalmente fuentes de alimentación, que va a ser un poco el tema que vamos a ver a partir de esta presentación. Entonces, el tema es uso de transformadores en fuentes de alimentación. Lo primero que le quería mostrar es cómo es una fuente de alimentación. No hay que impresionarse, pero lo que les quería mostrar en esta fuente de alimentación, que después ya la van a entender bien, es fundamentalmente esto. Fíjense acá, que tienen un circuito de filtro. Acá tienen la corriente alterna que viene la fase y viene el neutro, y entonces tanto la fase como el neutro pasa por un filtro. Igual acá, viene la corriente alterna, pasa por un fusible, y viene y pasa por un filtro y sigue para dentro del circuito. Y el neutro también viene, pasa por un filtro y sigue para el resto del circuito. Y fíjense acá que tenemos el capacitor acá y el otro capacitor a tierra. O sea, tal cual como lo habíamos visto en el video anterior. O sea, un circuito de filtro con doble capacitor a tierra. Por eso es que muchas veces se dice que si a una fuente nosotros no le ponemos la tierra, la protección que tiene no existe. Se dan cuenta que claramente, si no en este circuito en particular, si no tiene tierra el circuito, estos dos capacitores no hacen absolutamente nada. En esta sí, porque tiene un solo capacitor que va de fase a neutro, nada más. Pero en esta, que tiene filtrado con tierra,
sí o sí hace falta la tierra, ¿no? Cuando nos referimos a este circuito, nos estamos refiriendo a este circuito. O sea, este es el circuito ya físico. Y acá, esas dos bobinas que hemos visto son estas dos bobinas. Y acá están los dos capacitores. Perdón, estos son los protectores y acá tenemos un capacitor y el otro capacitor. Acá, por ejemplo, este es el fusible. Entonces ahí tenemos claramente identificado dentro de lo que es una fuente, tenemos esos filtros que habíamos visto. Vale la pena prestarle atención también a este, que es un transformador, y después vamos a ver otro. También acá hay otro transformadorcito. Y acá tenemos otra bobina. O sea, tenemos varias bobinas involucradas acá en esto. Bobinas que son de filtro, ¿no? Lo que hace el transformador por ahí también es separar la parte de potencia con la parte de control, ¿o estoy equivocado? No tan equivocado, pero hay algunas cositas más que hace. Ah, bien. O sea, vamos a ver que lo vamos a usar para muchos casos. Acá tenemos otro circuito. Se dan cuenta que nos vamos complicando la vida. Y acá, en este circuito, también podemos identificar estos filtros. Entonces, acá aparece uno. Acá aparece un filtro. Acá aparece otro filtro inductivo y acá el conjunto de los capacitores, también con tierra. Esta es una fuente de computadora, por ejemplo, una fuente ATX de computadora. Entonces los circuitos de filtro de entrada con inductor se usan mucho. Y fíjense que a la salida también tenemos circuitos con filtro, ¿no? Tal como hemos visto recién, en donde tenemos el capacitor a masa y el inductor oponiéndose a las variaciones. ¿Ven? Fíjense, acá tenemos un filtro, acá tenemos otro filtro. Estos evidentemente son filtros que están eliminando las altas frecuencias, dejan pasar las bajas frecuencias, ¿no? ¿Ven? Todo esto son circuitos con filtros. O sea que filtros tenemos por todos lados. Y si vemos la imagen de esta fuente, es esta, y alguien me puede decir dónde estaría el filtro ese de entrada con los capacitores de entrada. Abajo a la izquierda. En la parte de Abajo a la izquierda, efectivamente, efectivamente. Acá lo tenemos, ahí está el filtro, y acá está el fusible, y acá están los protectores, ¿sí? Acá está el capacitor. Entonces ahí tenemos estos filtros de entrada. Y los filtros de salida que hemos visto recién son este, con sus correspondientes capacitores, son los filtros de salida, ¿no? Este también. Son bobinitas de filtro de salida. Entonces ahí los tenemos. Y estos son filtros de entrada. Y este es un transformador. Y acá tenemos otro transformador. Esto es una fuente de computadora típica, una fuente ATX. Bueno, ¿y qué pasa? Que una fuente, básicamente, ¿de qué está formada? De un sistema que lo que va a hacer es tomar la tensión de entrada alterna, reducirla a la tensión esa, a un valor menor, después se hace lo que se llama una rectificación, después un filtrado y a la salida
en vez de alterna tenemos una continua. Eso es una fuente. Básicamente lo que hacemos es transformar alterna en continua. Eso es una fuente. Y uno de sus principales componentes es el transformador. ¿Qué hace? Tomar, por ejemplo, 220 y transformarlo en 12. Una cosa muy típica. Entonces tomamos 220 alterna y nos van a salir 12 voltios alterna, que es la función del transformador. Es decir, transformar de alterna a alterna de otro valor. En general, esto es un esquema de fuente, entonces tenemos la entrada de 220, tenemos el transformador, al transformador se le suele decir trafo, fíjense que acá han puesto muy prolijito, han puesto tierra también al transformador, y de ahí pasamos a un circuito que nos genere la tensión rectificada o continua. Pero acá a la entrada vamos a tener en el primario alterna, y en salida también vamos a tener alterna. Entonces fíjense que acá tiene una selección, si vamos a tomar 125 o 220 voltios, y a la salida vamos a tener una tensión fija. Entonces el transformador tiene como objetivo transformar el valor de tensión, y reitero, alterna. Si yo le conecto una tensión continua a la entrada de un transformador, lo que tengo es nada, porque no hace nada. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Ampère, cuando hacemos circular por una bobina una corriente, genera un campo magnético. Si tiene muchas espiras, también va a haber más campo magnético. Por la ley de Faraday, si sumergimos un conductor en un campo magnético variable, se va a producir una fuerza electromotriz, tal como lo demostró Faraday y Lenz. Entonces, este flujo magnético tiene que ser variable. Por eso siempre hemos hablado de variación del flujo magnético en función del tiempo y multiplicado por el número de vueltas, que eso es lo que nos da la tensión en el secundario. Por ello, para que exista inducción en la corriente de bobina en el secundario, tiene que haber un campo magnético generado por otro bobinado que llamamos primario y que debe ser una corriente alterna. Si no es corriente alterna, entonces no hay. Por lo que si aplicamos una alterna en el primario, vamos a obtener un flujo alterno, y en el bobinado secundario se va a producir una FEM secundaria alterna. O sea, arrancamos en el primario con alterna y sacamos del secundario alterna. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Ninguno, profe. profe. No, profe. Perfecto. Este es, por supuesto, el principio del transformador, en donde vamos a tener una tensión de entrada B1 y una tensión de salida B2. Y vamos a tener un bobinado N1 y un bobinado N2. Y lo que se hace en un transformador es poner un material ferromagnético que lo denominamos núcleo, y hacemos que el mismo núcleo abrace a las dos espiras, o mejor dicho, que las espiras abracen al mismo núcleo, para que todo el campo magnético producido por la bobina N1 afecte a la bobina N2 y no se disperse para ningún lado, sino que todo el flujo magnético se gaste en abrazar a la bobina N2. Entonces, una va a ser la bobina primaria y la otra va a ser la bobina secundaria. Por eso hablamos de primario y secundario. Como el campo magnético primario es directamente proporcional a la permeabilidad mu del núcleo, ponemos un núcleo de material ferromagnético. Entonces, como no queremos que ninguna línea de campo deje de pasar por el secundario, entonces la bobina se la arrolla en ese mismo núcleo para que no haya dispersión del campo magnético generado. Entonces, en un transformador puede ser, por ejemplo, así, un núcleo ferromagnético y alrededor de él arrolladas las dos bobinas. De esta forma se obtiene la máxima eficiencia, y de hecho el transformador se dice que es la máquina electromecánica de mayor eficiencia, o sea que todo lo que entra, prácticamente todo lo que entra, sale, o sea que no se pierde energía en el transformador, o algo se pierde, pero poquito. Entonces acá tenemos una imagen del transformador, y
cuanto más eficiente, más eficiente va a ser el núcleo que tengamos. El núcleo es fundamental para la eficiencia del transformador. Los más eficientes son los núcleos que se llaman de ferrite, que son unos materiales que tienen mezcla de cerámica y material ferromagnético y tienen compuestos de aleaciones con hierro, borio, bario, estroncio, molibdeno, y tienen una alta permeabilidad magnética y permiten producir piezas de gran rigidez y que es como un aglomerado de material ferromagnético, ¿no? Estos núcleos de ferrite van a permitir tener transformadores, ya vamos a ver, más chicos. O sea, cuanto mejor sea el núcleo, permite tener transformadores más chicos en tamaño. Bien, entonces, el núcleo magnético en general está formado por laminitas de hierro, de acero, que tienen pequeños porcentajes de silicio y que se denominan laminaciones magnéticas. Y tienen la propiedad de tener pérdidas bajas por un efecto que se llama histéresis, y también tiene baja pérdida de las corrientes circulantes dentro del núcleo, cosa que vamos a ver dentro de un ratito. Bueno, justamente ahora. ¿Qué sucede? Si yo tengo un material ferromagnético, ese material es conductor, ¿sí? Y por más que sea el núcleo, es un conductor. Por lo tanto, si nosotros tenemos un campo magnético y tenemos que ese campo magnético producido por la bobina primaria afecta tanto a la bobina secundaria, pero también lo afecta al núcleo. Entonces, dentro del núcleo se produce también corriente. Esas corrientes se llaman corrientes parásitas y la descubrió Jean-Bertrand Léon Foucault, ¿sí? Y él, acá está Foucault, y Foucault la llamó corrientes parásitas, y ahora se les llaman corrientes parásitas de Foucault. Esas corrientes son corrientes que se producen en el núcleo del transformador y es un efecto indeseado y son las que hacen que el transformador pierda eficiencia. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguno, profe. No, ninguno, profe. Perfecto. Entonces, una de las formas para que no haya mucha corriente parásita es lo que se hace al núcleo, en vez de que sea sólido, se lo lamina. Entonces se hacen laminitas para que de esa forma se disminuya las corrientes parásitas que se puedan generar. Porque cuando tenemos un núcleo macizo, vamos a tener mucha corriente parásita que hace perder eficiencia. Entonces se lo lamina y luego se ajustan esas laminitas y da la impresión como que es un sólido, pero en realidad son pequeñas laminitas que forman el transformador y de esa forma se eliminan la gran mayoría de las corrientes parásitas de Foucault que se van produciendo, ¿no? Entonces se hacen distintas formas de laminitas para generar los distintos núcleos del transformador. Entonces el núcleo laminado es, digamos, una de las formas en donde... Profesor, una sí, pregunta. sí. Sí, explícame eso, el núcleo que es laminado, ¿no existe ningún material entre las láminas o solamente el aire nada más? En realidad, está buena tu pregunta. Hay aire, pero lo que se hace es ajustarlo con los tornillos lo más fuerte que se puede para que haya la mínima cantidad de aire. Porque, respondiendo a tu pregunta, si hay aire y nosotros tenemos una lámina metálica sometida a un campo magnético variable, aparte de producir corriente de Foucault, se produce vibración. ¿Sí? Es como que tenemos un campo magnético que lo atrae y después lo saca, lo atrae y lo rechaza a cada laminita. Entonces la vibración que produce un transformador es producida cuando no se apretó bien el núcleo, o sea, no se lo comprimió tanto que no exista ninguna posible vibración y entonces ahí el transformador entra a vibrar. Por supuesto que siempre hay algún tipo de vibración, porque no se puede decir que no hay nada de aire entre las láminas.
alguna vibración siempre se puede producir. Pero cuanto más prensado está el transformador, menos posibilidad tienen las láminas de vibrar y por lo tanto esa vibración también es una pérdida de energía. O sea que el núcleo es fundamental en el transformador. Por un lado se puede perder energía por corrientes parásitas de Foucault, eso se elimina laminando, pero por otra parte se puede producir pérdida de energía por vibración y eso se elimina haciendo que el transformador esté súper prensado. No sé si te respondí. Sí, profe, ¿y esa vibración no afecta en mayor medida la corriente parasitaria? No, no, no. O sea, la vibración se produce justamente porque hemos eliminado la corriente parásita. O sea, si nosotros tuviéramos un núcleo sólido, no tendríamos vibración, pero tendríamos corrientes parásitas. Entonces, para que no tengamos corrientes parásitas, lo laminamos, pero cuando lo laminamos, se produce vibración. Así que la única forma es laminarlo y apretarlo al máximo. Porque si no, sí se pierde energía. Bien. Los bobinados. En el primario, la intensidad del campo magnético está dada por la cantidad de vueltas del devanado primario, es decir, que a mayor número de vueltas, mayor campo magnético vamos a estar produciendo. Y en secundario, la fuerza electromotriz generada depende del campo magnético que incide y del número de vueltas del devanado secundario. Por lo tanto, cuanto mayor sea la cantidad de vueltas del secundario, también mayor la FEM inducida. Esta relación de vuelta de las bobinas primarias y secundarias nos da como resultado lo que se llama la relación de transformación. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener un número de vueltas en el primario y un número de vueltas del secundario. Y hay una relación directa entre la tensión del primario, la tensión del secundario, el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario, y esa relación es esta, que la tensión del primario es al número de vueltas del primario, como la tensión del secundario es al número de vueltas del secundario. ¿Sí? Entonces, y hay una relación inversa con la corriente, esto ya lo vamos a ver dentro de un ratito, pero cuanto mayor tensión, menor corriente. Entonces, la relación que vamos a tener, que es la relación M o K de transformación, es que el número de vueltas y la tensión son directamente proporcionales. En el primario, el número de vueltas del secundario es directamente proporcional con el número de vueltas, con la tensión del secundario, y son inversamente proporcionales con las corrientes. O sea, cuanto mayor tensión en el primario, vamos a tener menor corriente en el primario. O sea, están cruzadas acá. Y cuanto mayor tensión en el secundario, vamos a tener menor corriente en el secundario. ¿Sí? O sea que las corrientes son inversamente proporcionales con las tensiones. Y las tensiones son directamente proporcionales con los números de vuelta. ¿Dudas? No, ninguna. No, ninguna. Seguro, ¿no? Una cosa, profe, sí, Sí. el tema del grosor del cable tenía entendido que influía también en la cantidad de Sí, corriente. sí, obviamente. Esto lo vamos a ver dentro un ratito. Pero aparte, el grosor del cable te está definiendo si tienes más número de vueltas o menor número de vueltas. O sea, si el cable es más grueso, obviamente va a tener menor número de vueltas, ¿no? O sea, para el mismo tamaño, un cable más grueso te va a dar menor número de vueltas. Pero después vamos a ver el tema de la corriente, sí, clarísimo lo que decía. Profesor, Sí, entiendo que si tenemos la bobina primaria con la misma característica de la bobina secundaria, entonces no hay ninguna transformación. exacto. Muy buena deducción, Delgado. Si nosotros tenemos que el número de vueltas del primario es igual al número de vueltas del secundario, entonces el transformador es un transformador que no hace ninguna transformación. Es un transformador de relación 1 a 1 que se llama, que también se usa como transformador de aislación. O sea, en las instalaciones, básicamente en quirófanos, por ejemplo, o sea, salas de tipo A, la instalación eléctrica requiere sí o sí que pongas un transformador de aislación. Lo vamos a ver dentro de un ratito, pero es un tema fundamental. En bio, los quirófanos, las salas de terapia intensiva sí o sí usan transformadores de aislación. Vamos a seguir.
Entonces, esto implica que la potencia del transformador es única. Si aumenta la tensión, disminuye la corriente. Entonces, la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. Eso nos dice que si nosotros tenemos alta tensión en la entrada, vamos a tener una corriente baja. Y contestándole a Rodrigo, vamos a tener un cable finito. En cambio, en el secundario, si tenemos baja tensión, vamos a tener alta corriente y por lo tanto vamos a tener un cable más grueso. No sé si, Rodrigo, te contesté con eso. Sí, profe. O sea, siempre si el transformador es reductor, en el secundario vamos a tener menor número de vueltas, pero un cable más grueso porque va a circular más corriente. Bien, esa relación de transformación va a ser la relación de transformación de cuánta tensión de entrada tenemos y cuánta tensión de salida tenemos. Y va a ser igual al número de vueltas, también a la relación del número de vueltas. Entonces esa relación de transformación, por ejemplo, K, va a ser 220 sobre 12, va a dar 18. Entonces se dice es 18 a 1. Por cada 18 voltios de entrada tenemos 1 voltio de salida, ¿no? Entonces decimos que siempre se nota la relación de transformación. Primero la tensión de entrada, 2 puntitos, y la tensión de salida. También podemos tener, por ejemplo, casos de transformadores de elevación, que es lo que se usa mucho en las bobinas de encendido de los autos, en donde es al revés. La bobina de entrada es de menor número de vueltas y la bobina de secundario es de mayor número de vueltas porque lo que se busca es llevar una tensión de 12 a 15.000 voltios. Y en cuanto a los diámetros de los conductores, lo que decíamos, el diámetro del conductor es proporcional a la corriente que circula. Entonces, donde circula menos corriente, el diámetro es más chiquito, y donde circula más corriente, el diámetro es más grande. Si el transformador es reductor, entonces el número de vueltas del secundario va a ser menor que la del primario, pero con cable más grueso. A su vez, la potencia del transformador es importante. La potencia del transformador está dada, en realidad, va a estar delimitando el tamaño del núcleo que tenemos. Entonces, la sección del núcleo, esto que acá aparece como A por B, que es cuánto es la superficie que tiene el núcleo, está dada por un coeficiente que es 1,1 por la raíz cuadrada de la potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea la potencia, mayor tiene que ser esta sección. Y cuanto mayor es la sección, más grande el núcleo. Y cuanto más grande el núcleo, más grande el transformador. Y cuanto más grande el transformador, más caro es. O sea, lo que estamos diciendo es que cuanto mayor sea la potencia que se le quiera sacar a ese transformador, más grande va a ser y más caro va a ser. No es lo mismo un transformador que nos brinde 1 ampere que un transformador que nos brinde 3 amperes. Va a ser más grande y más caro. Entonces un transformador de más potencia va a ser de más dimensiones físicas. Hay transformadores de potencia enormes, que son los que vemos en la calle, que transforman grandes potencias y son trifásicas. En cuanto al secundario, en el secundario no tenemos que tener solamente 2 cablecitos. Nosotros lo que podemos hacer es hacer, mírenme a mí, arrollamos el secundario. Sacamos un cable y volvemos. Y lo seguimos arrollando. Sacamos un cable y lo volvemos. Y seguimos arrollando. Sacamos un cable y lo volvemos. Lo seguimos arrollando. Eso se llaman derivaciones. Entonces se puede tener no una tensión de salida, sino se puede tener muchas tensiones de salida. Por lo general, lo mínimo que tienen son una derivación al medio, pero podemos tener, como en este caso, un montón de derivaciones. Se puede pedir un transformador que tenga salida de, por ejemplo, de 12, 9, 7,5, 6, que vendría a ser 4,5, 3 voltios, o sea, un transformador con varias derivaciones, o podemos tener un transformador como este que se usa, bueno, ahora ya no se usa, pero se usaba en los televisores, que se llama flyback con un montón de derivaciones. Lo más corriente es que tengan una derivación en el centro, y eso se llama transformador con punto medio. Entonces, por ejemplo, entre sus extremos puede tener 12 voltios, y con respecto al medio tiene 6 voltios. Entonces lo llamamos 6 más 6. O por ejemplo pueden ser 12 voltios, 24 voltios, pero que sean 12 más 12. O sea, 12 entre un extremo y el centro y 12 entre el centro y el otro extremo.
En general los transformadores vienen así, o sea, 6 más 6, 12 más 12, cosas así, ¿no? Y es muy útil el transformador de punto medio. Yo ayer casualmente quemé un capacitor porque puse un capacitor de 24 voltios a un transformador de punto medio 12 más 12 y bueno, los 24 voltios no resistieron. O sea, puse justito 24 voltios y no resistió. Entonces lo quemé al transformador. ¿Qué pasó acá? ¿Hay alguna duda hasta ahora? No, profe. No, profe. Profe. Bien. ¿Qué pasa? Que no Estoy está todo funcionando. Bien. Fíjense que esto no hace falta que lo sepan, lo tienen como referencia nomás, el cálculo de un transformador. Fíjense que en el cálculo del transformador nosotros tenemos un cálculo para el bobinado primario que depende, fíjense, de la frecuencia de la sección del campo magnético, y para el secundario también depende de la frecuencia, la sección y el campo magnético. Entonces nosotros calculamos siempre, pero tenemos en cuenta que el número de vueltas va a estar relacionada con la sección, pero también con la frecuencia, ¿sí? Entonces vemos que, obviamente, cuando nosotros tenemos más frecuencia, inducimos más campo magnético. Acuérdense la ley de Faraday. Entonces nos queda que el número de vueltas tiene una relación con la frecuencia. Entonces la pregunta es, fíjense que el número de vueltas es la tensión dividido la frecuencia, sección y la inducción. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aumentamos la frecuencia, ¿sí? Si nosotros aumentamos la frecuencia, se puede disminuir el número de vueltas. Y esto hace que el transformador sea más chico. Entonces, en realidad nos conviene aumentar la frecuencia. Pero cuando aumentamos la frecuencia, el transformador tiene más pérdidas. Y al tener más pérdidas, entonces nos aumenta la corriente de Foucault. Entonces, si bien lo estamos reduciendo al transformador en tamaño, porque tenemos menos número de vueltas, por lo tanto tenemos menos sección, estamos teniendo más pérdida. Entonces lo que se hace es usar transformadores con núcleo de ferrite, que son de altísima eficiencia, pocas pérdidas y permite que los transformadores sean muy chiquitos. Esto es lo que nos da como resultado lo que se llaman las fuentes conmutadas, en donde tenemos transformadores muy chiquitos en tamaño, de alta potencia y de alta eficiencia, que son las fuentes que se usan ahora. Otra de las alternativas es el autotransformador. Es un transformador en donde la bobina primaria y la bobina secundaria están arrolladas sobre el mismo núcleo y la secundaria es una derivación del propio núcleo. Tenemos transformadores que son variadores, o sea, transformadores que varían la tensión de salida, y tenemos el transformador de aislación que hemos visto recién, que son los transformadores de relación de transformación 1 a 1 y que se usan, como decía, en todas las instalaciones médicas para generar fundamentalmente una separación entre la línea de la calle y la tensión que vamos a tener en las salas especiales. Bueno, con esto hemos visto ya un panorama de transformadores como para que tengamos una idea clara de cómo trabajar. Lo más importante es la relación de transformación. No sé si en este minuto que queda hay alguna duda, si no, me la pueden poner en el foro, ¿no? Va a subir los videos a clase. Sí. Estas grabaciones que estamos haciendo las subo ahora al Classroom. O sea, primero las subo a YouTube y después al Classroom. Profe, pero eso no tienes un PDF, ¿está bien que no? PowerPoint. ¿No era un PDF? Bueno, no importa. Bueno.